adquirir un principio que es autonomía. Autonomía, pero una autonomía responsable para que tome buenas decisiones. Por ejemplo, así no venga un carro y yo veo que el semáforo me indica que no debo cruzar la calle, tengo que aprender a ser respetuoso con la norma de tránsito, pero también estoy tomando ya una decisión. Otra cosa, que si es que veo que a una persona se le cayó un objeto en la calle, tengo que aligerar el paso, recoger su objeto y devolverle. Estoy atendiendo una secuencia. Entonces, el razonamiento me permite, sobre todo en la cotidianidad, tomar buenas decisiones y asertivas. Y eso se va eh, formando una cultura. Ya no necesito porque ya se va trabajando. Claro que tengo que irlo reforzando, pero el razonamiento, el inculcar buenas prácticas me va a dar como resultado una persona honesta, responsable, asertiva, creativa, honesta, autónoma, y así pudiéramos seguir nombrando una cantidad de virtudes que va a adquirir esta forma de pensar de manera ordenada, sistemática y práctica. Un saludo especial a todos nuestros seguidores que siempre están pendientes de nuestro contenido que compartimos en nuestras diferentes plataformas digitales de Corazones y Mentes Dejando Huellas. El día de hoy estamos con un docente, investigador de corazón y mente que va dejando huellas a lo largo de su vida. Tenemos el gusto y el placer de presentar al ingeniero Santiago Moscoso. Muchas gracias, mi estimado Darío, y siempre presto a poder compartir lo que uno viene haciendo día a día, tanto como docente, con 20 años de experiencia en la parte de educación media. Fui docente de varios colegios de la ciudad, vicerrector, y desde hace 15 años vinculado a la Universidad Católica de Cuenca, en los cuales ocupo el cargo de director del Departamento de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad, y recientemente se creó el Laboratorio de Gestión de la Calidad Educativa, que es una iniciativa que nace con el propósito de atender a una necesidad de la sociedad como tal, que es brindar una educación de calidad de manera holística, de manera suficiente y que responda a las necesidades e intereses de a quienes nos debemos, que son nuestros estudiantes, nuestros padres, madres de familia y la sociedad en general. Claro, ya que ahora estamos en una nueva época, en una nueva era de educación, entonces creo que debemos ir innovando en estos aspectos que quizás se ha dejado al lado estos temas que son importantes de la educación, ¿no? Así es, realmente creo que estamos abocados a un dinamismo permanente. La educación, las necesidades sociales, las tendencias de hoy en día marcan a que un profesor o cualquier persona que está inmerso en el mundo educativo tiene que tener tres características indispensables. Siempre presto a aprender, siempre presto a desaprender, porque es tan dinámico esto que lo que nosotros sabíamos o creíamos que estaba a mí cambió y toca desaprender y reaprender. Es decir, un constante cambio y dinamismo para atender a esta nueva sociedad, a esta nueva generación que son jóvenes nativos digitales, que son jóvenes que tienen al alcance de un clic el conocimiento, que son jóvenes que tienen nuevas necesidades, nuevas expectativas, y por ende el mercado laboral y social necesita de otro tipo de profesionales. Claro, eso sí. Sabemos que usted ha estado vinculado, ha estado en relación en diferentes, digamos, ámbitos de investigación. El día de hoy vamos a tratar sobre un tema que es de mucha importancia, como es el razonamiento lógico. Quisiera que nos explique más o menos qué es el razonamiento lógico y qué importancia tiene en la educación y en la vida diaria. A ver, yo creo que primeramente hay que conocer que el razonamiento lógico es una manera de pensar y resolver situaciones cotidianas, pero de una manera metodológica, ordenada, sistemática y eficaz. Es una capacidad que adquiere cualquier ser humano para poder resolver problemas de la cotidianidad. En el sector educativo muchas veces hemos privilegiado el saber, pero no el saber hacer. Entonces hay una brecha entre el conocimiento y lo que realmente aplico.
Y eso tiene que favorecer a través de varios métodos como es el razonamiento lógico. Un razonamiento lógico que permita adquirir competencias a guaguas desde la primera infancia. Estamos hablando de 3, 4 años que ya se comienzan a escolarizar. No es obligatorio en nuestro país, pero ya tienen la opción de inicial 1, inicial 2, y desde primero de básica a tomar decisiones de manera concisa, clara, etc. Y ahí viene un poco relaciones lógico-matemáticas, que es una materia que está instaurada por el currículo nacional. Viene la capacidad del docente de ir involucrando en tareas cotidianas para poder solventar estos problemas de manera clara. ¿Ya? ¿Cómo podemos vincular, digamos, el razonamiento lógico en asignaturas que quizás, como lengua y literatura, ciencias sociales, ciencias naturales, o digamos en artes, que es en dibujo, música? ¿Cómo podemos vincular A razonamiento ver, lógico? en lengua y literatura creo que desde la primera infancia hay que hacerles que interpreten ciertas narrativas, desde guaguas chiquitos, cuando uno se les lee un cuento a nuestros hijos, o la profesora, la maestra con pictogramas, tiene que comenzar a inferir el conocimiento. ¿Y cómo se infiere esto? Si bien es cierto, es una lectura comprensiva, pero estoy haciendo que utilicen el razonamiento. ¿Para qué? Para sintetizar una determinada cantidad de información, interpretarla, inferirla y comunicarla. ¿Ya? Porque es importantísimo que el niño pueda comunicar. En la edad adulta, de igual manera, sigue implementándose eso. En el área de ciencias sociales se puede involucrar, por ejemplo, con sistemas o diagramas de causa-efecto. ¿Ya? Tal cosa ocasionó un hecho histórico, por ejemplo, y qué efecto ocasionó a la comunidad. Lastimosamente estamos acostumbrados a pruebas o exámenes o tipos de evaluación que nos preguntan quién fue el que descubrió tal cosa, en qué año se suscitó tal cosa, Claro. cuál es la capital de esto, cuando debemos de conducir a un nuevo tipo de aprendizaje que nos permita que el chico comience a deducir la causa y la consecuencia de un determinado hecho. Eso, por ejemplo, en la parte de historia. En ciencias naturales, creo que a partir de la experimentación, creamos métodos desde que el guagua, voy a hablar de un experimento muy sencillo como, por ejemplo, la evolución del agua. Yo cojo un determinado volumen de líquido que puedo medirle con una botellita pequeña, ¿no? ¿Ya? Y pongo a hervir y el guagua va a darse cuenta que a medida que hierve el volumen disminuyó porque cierto proceso se evaporó, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando yo le hago que él describa el método y el proceso, también estoy infiriendo el razonamiento lógico. Y finalmente, en el arte, en la parte de dibujo, cultura, música, pues hay una serie de secuencias e instrumentaciones que él va a permitir poder ir dando métodos o un proceso determinado, creando procesos de secuencias definidas para, por ejemplo, conseguir una determinada canción, poder a través de abstracción en dibujo generar una representación pictográfica, gráfica, como lo queramos llamar, y en cultura a través de la creación, porque también debemos de fortalecer en todas las edades una característica especial que para mí lo tiene bien determinado Bloom en su famosa taxonomía de Bloom. El ¿Ya? último nivel que debemos ligar en los chicos es crear. Comenzamos repitiendo, comenzamos, etcétera, pero tenemos que llegar a crear. Fuera muy bonito que el chico comience a crear ciertas partes desde la primera infancia. Yo creo que el razonamiento lógico, más que una asignatura, tiene que convertirse en un eje transversal a toda la formación, pero con el aporte de la inter y multidisciplinariedad. Es decir, cada asignatura va sumando su granito de arena para conseguir un nuevo estudiante con mucho razonamiento, con mucha capacidad de abstracción, con mucha capacidad de síntesis y sobre todo que le permita crear. Debemos de dejar de repetir cosas a comenzar A a crear. crear. Y algunas veces los profesores no permitimos que esto se dé en el ambiente escolar. ¿Por Claro. qué? Porque siempre estamos condicionando que transcribir lo que dice el ministerio, lo que dice el texto y lo que dice el profesor.
cuando debemos de permitir, si bien es cierto, hay un currículum que homogenice el quehacer educativo, pero debemos de darle la posibilidad que él cree. Ingeniero, continuando con la entrevista, sabemos que en la hora, digamos, del receso de estudiantes como de niños, quizás mediante un juego digamos, se presenta un conflicto. ¿Cómo podríamos abordar ese conflicto mediante un razonamiento lógico? Bueno, pudiéramos decir que el razonamiento lógico no debe de ser abordado de manera teórica ni filosófica, tiene que ser pragmática, es decir, tiene que estar en la praxis y en la cotidianidad. Estos son problemas que los que estamos abocados en la docencia y sobre todo en la primera infancia se presentan a diario. Pelean por el marcador, porque se le perdió la pintura, por el carro que vino trayendo el uno, porque no le han hecho jugar, o por quién le mandan tapas y nadie quiere tapar en el recreo. Claro. Lastimosamente es la realidad así. Yo creo que el docente o la autoridad, dependiendo del caso, cómo se asuma, tiene que tener instaurar un principio de diálogo con una capacidad de mediación. Pero ¿cómo voy a intervenir haciendo el razonamiento lógico, determinando qué ocasionó y cuál va a ser el efecto, para alentarlos mediante la consecuencia a que y su propia reflexión, que esa es la intencionalidad de sembrar el razonamiento lógico, su reflexión de evitar caer en lo mismo. Ahí estoy generando una alerta, un llamado de atención que ellos, a través de su raciocinio, de su conciencia, pueden evitar problemas en futuros de la misma índole. Segundo, tengo que comenzar a que ellos, a través de su praxis, solucionen por sus propios medios este conflicto, aprendiendo a decir gracias, disculpas, no lo voy a volver a hacer, pero que nazca, que esté consciente, que no sea una obligatoriedad de la autoridad o del docente, sino que ellos, a través de su nivel de raciocinio, les permita fortalecer su capacidad de diálogo y resolución de conflictos. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Creo que nuestro currículo a nivel nacional y tal vez en Sudamérica, en la mayoría de los países, es un currículo muy conceptualista. O sea, que queremos llegar a destrezas, ciertos conocimientos, cuando la vida no está hecha de eso. La vida está hecha de la asertividad que un ser humano puede tener para tomar buenas decisiones, para ser buena persona, ser un buen emprendedor, ser un buen líder, ser un buen ingeniero, un buen abogado, un buen periodista, un buen médico, etc. Y eso ayuda la ética, el razonamiento lógico, el razonamiento verbal, la capacidad de liderazgo, la creación, etc., que algunas veces dejamos olvidadas en la formación. Y más nos preocupamos de cuáles son las plantas, criptógamas, fanerógamas, quién descubrió esto, y el conocimiento ellos lo tienen al alcance de un clic, el rato que ellos quieren lo pueden hacer. Entonces creo que es hora de repensar la intencionalidad de la formación de los estudiantes, incluyendo lo que estamos hablando el día de hoy, que es fortalecer el razonamiento lógico en la formación de todos los niveles educativos. Muy bien, ingeniero. Ingeniero, ¿cómo desarrollaríamos el razonamiento lógico? Bueno, ya nos comentó algo mediante una lectura de un cuento, mediante un juego de razonamiento lógico. A ver, creo que los niños desde los primeros meses, 18 meses, ya se les puede ir induciendo. Por ejemplo, cuando yo tiro 5, 10, 15 juguetes en el piso o los que tenga a mi alcance, tengo que enseñarle ya la primera secuencia, que él tiene que dejar en orden los mismos. Después, a través de legos y figuras, puedo irles que vayan haciendo dos cosas. Primero, creatividad e imaginación para armar figuras dependiendo la edad, el grado de complejidad. Hay partes muy grandes para guaguas de pequeña edad y va avanzando con figuras mucho más pequeñas y de muchos más conceptos. Ahí estoy trabajando primero en asociar la orden, porque tengo, por ejemplo, una determinada imagen que tengo que formarla con lo que él tiene que ir encontrando piezas. Sin embargo, estoy ya fomentando el razonamiento lógico. A medida que ya va escolarizándose, tiene que ir cumpliendo ya más instrucciones, ya tengo que ir haciendo analogías de figuras geométricas, grandes, pequeños, tamaños, abstracciones,
etcétera. Y también a través de la lengua. Lengua, algunas veces solo creemos que matemáticas es la materia que debe fortalecer, no, cuando más bien lengua debe permitirnos relacionar eventos, inferir cosas. Por ejemplo, yo le puedo contar el cuento X, Y, Z y les aseguro que si tuviéramos 10 guaguas aquí y les contamos a cada uno individualizado el cuento, cada uno va a razonar de una manera diferente y les podemos decir qué mensaje te dio el cuento. Entonces estoy haciendo que Abstract tenga conocimiento y aparte de eso lo cree en manera de conclusión de eso. Entonces hay múltiples formas. Después puedo utilizar la tecnología también para favorecer, pero la tecnología con supervisión en la primera infancia, con acompañamiento, hay muchas apps que facilitan eso, que los guaguas permiten ir jugando, armando, con sonidos, con ruidos, etcétera, etcétera. Hay múltiples. Hay un juego que a mí me encanta, que se puede trabajar desde los 7 u 8 años. Se llama Sudoku, que es una interpretación de unas cajas, exactamente de un cubo, formado por varias cajas, dependiendo del nivel de dificultad. Algunas veces tiene solamente 4 en cada uno, 9 y algunos hasta 16, y tienen que ir sumando siempre y sin repetirse la secuencia. Entonces, eso les permite ir buscando soluciones para poder ir resolviendo los famosos acertijos. Hay juegos que fomentan de múltiples maneras el razonamiento. Yo creo que hay 3 cosas que son innegociables. Primero, el apasionarse por la lectura. Yeah. No hay persona más sabia que la que lee permanente y constantemente. Segundo, aprender tiene que ser sinónimo de felicidad. Los docentes tenemos que tener conciencia sobre que el enseñar debe permitir crear un ambiente de confort en el guagua que le permita aprender con felicidad, porque va a tener halago, va a tener motivación, va a tener todo. Y finalmente, creo que lo último es comenzar a adquirir hábitos, hábitos desde todo punto de vista. Por ejemplo, la hora de levantarme, ser ordenado, la hora de lectura, la hora de juego, desde pequeñitos, la hora de hacer deporte, cuando ya nos vamos haciendo viejitos y tenemos por ahí ya no la figura anhelada, tenemos que ser hábitos. Esas son las 3 cosas que uno debe fortalecer. Eso. Nos hablaba del ámbito tecnológico, del uso de la tecnología en los niños, digamos. ¿Existe un tiempo reglamentario, se podría decir, un tiempo adecuado para que un niño esté en la tecnología? Sí, a ver, no hay una norma específica, por lo menos que yo la he conocido y esté demostrado científicamente, no. Lo que sí hay es recomendaciones, por ejemplo, que durante los 3 primeros años de vida no es recomendable, porque hay múltiples problemas neurológicos y de desarrollo que se pueden presentar. Hay el famoso fenómeno de los niños pantalla, que pueden quedarse viendo horas la televisión. Hay el famoso trastorno de déficit de atención con hiperactividad que fomenta, etcétera, etcétera. Pero yo creo que a partir de la escolaridad pudiera irse dando programáticamente y con supervisión. El problema es que muchas veces los papitos les entregamos el celular para nosotros poder estar haciendo y que el guagua pueda pasar o no. Yo creo que lo interesante es interactuar y decir, mira, aquí está el color, la figura de tal color y va acá, etcétera, etcétera. Y ir generando curiosidad. Y puede ser, creería yo, 15, 20 minutos comenzar, siempre y cuando esté supervisado, porque caso contrario, el guagua se sale y hace lo que quiere. Y a medida que se va avanzando, creo que lo principal es ir generando un hábito de responsabilidad y saber qué horas, cómo te entregué, qué hiciste, y siempre tener ese diálogo, sea papá, hijo, mamá, hijo, profesor, estudiante, vivimos en una sociedad y tenemos que aprender a comunicarnos y decir las cosas como lo son. Yo creo que el reto no es bloquear la tecnología, no, es hacer un uso responsable, adecuado e intencional. Si yo quiero que el guagua ya comience a hablar a los 18, 24 meses de edad y quiero que comience a diferenciar colores, pues
hay aplicaciones para colores, pero me Claro, siento con el guagua y le voy señalando. claro, Si ya está en 3 4 añitos y comienza a contar y comienza a reconocer vocales, hay aplicaciones, sonidos de los animales, etcétera, etcétera. Entonces se puede ir haciendo múltiples cosas y así con el nivel de dificultad, ¿no?, que se requiere. Y todas en software libre y todo. Entonces yo creo que hay muchas maneras de incorporar la tecnología en la cotidianidad como herramienta para fortalecer competencias del ser humano. claro. Ya, continuando, ingeniero, con esta pequeña entrevista que es de suma importancia, eh, como conversábamos anteriormente, que los juegos, cómo, digamos, ayudan a dinamizar el razonamiento lógico, quizás acotar algún juego adicional que sea de mucha importancia. Sí, yo creo que, por ejemplo, otro juego, enfocándole desde la historia mismo del ajedrez, de la estrategia que utilizaban para derrotar al rey, comenzando con con un bando blanco y un bando negro, y poder seguir apropiando, porque al fin de cuentas el que conoce la historia del ajedrez también es un juego que ayuda a solventar el razonamiento, porque dependiendo del movimiento o adecuado o no, puedo sacar una diferencia a mi rival. Entonces, es emocionante cuando a uno se le traslada el juego, no desde el punto de vista que el peón se mueve solo de esta manera o no, sino invocando qué era el peón, qué hace la torre, qué hace el alfil, qué hace esto, y cómo tratar de ir generando una ventaja competitiva dentro del juego, porque va a desarrollar estructuras abstractas para que él imagine movimientos a mediano plazo para poder sacar una ventaja o adquirir una pieza del rival hasta derrotar. Otra de los juegos que es importantísimo es comenzar a ir haciendo rompecabezas porque crea estructuras lógicas, secuencias y también imaginación para poderlo hacer. O sea, hay retos. Si me va el cubito, ¿cómo se llama ahorita? Si me fue, si me corrijan, creo que es el cubo. Bueno, el cubito que es para generar los De los colores. colores, sí, sí. También he visto concursos, inclusive hay un canal de YouTube que hace un reto de qué tiempo lo hace, Claro. y así por el estilo, ya lo mencioné de pronto, el Sudoku, y así hay una infinidad de juegos que me parecen súper bueno. Ahora, por ejemplo, ya no está el hecho en que yo coger un ejercicio de matemáticas y mandarles a resolver. Solamente está bien para un nivel inicial, pero tengo que tratar de ver eso dónde se aplica en la cotidianidad. Y ahí es donde tiene que nacer el razonamiento lógico. Y siempre les decía a los docentes, cuando yo era vicerrector en una determinada institución, les decía que, que para mí no tiene mayor relevancia que yo ponga una ecuación, por ejemplo, 3x más 4y igual a menos 15, y que resuelvan. O un sistema de ecuaciones, etcétera, etcétera. Cuando debiera decirles que cojan el problema del entorno, de la realidad y planteen la ecuación. Claro. Y de ahí sí resuelven. Entonces ahí no solo estoy adquiriendo la destreza de resolver sistemas de ecuaciones, sino estoy apropiándome de un conocimiento con utilidad o una función específica. Claro. Yéndonos un poco al ámbito ya, digamos, se podría decir diario o común, por ejemplo, digamos, en un niño cuando podría, digamos, ir de compras ya, ¿cómo podría utilizar el razonamiento lógico para tomar decisiones adecuadas, se podría decir? De muchas maneras pudiéramos enfocar desde el punto de vista de la salud y el bienestar, por ejemplo, sabiéndole o enseñándole que él tiene que responder a una pirámide alimenticia que viene programada por una cantidad de proteína, de carbohidrato, de grasa, de vegetales, de frutas, etcétera, para que él pueda ir colocando cantidades dependiendo de la edad, no puede ser multiplicando por el número de miembros de familia, etcétera. Otra segunda forma es haciéndole que le alcance el dinero que yo fui llevando. Claro. Entonces hay que también tomar decisiones para saber, ahí estoy utilizando qué es prioritario. Lo prioritario tiene que ser 1, 2, 3, 4, y si me alcanza va quedando al último ciertos adicionales o gustos que yo pueda tener. Siempre es lindo que nos compren una golosina, un chocolate, etc., pero no debe ser lo prioritario. Otra forma, ya cuando tienen una capacidad de abstracción, es enseñándole la famosa semaforización. Yeah. No sé si han visto, cada elemento tiene etiquetas marcadas, si es que es alto en grasa, Sí, sí. alto en azúcar, medio en sal, etc. También indicándole que hay que saber discernir cuál es lo menos dañino y cuál es lo...
Inclusive se puede hacer valorar identidad nacional, tratar de comprar productos que solo sean hechos en Ecuador, ¿no? para que él comience a distinguir la etiqueta y ver. Otro, tener un orden, que comience a recorrer de manera ordenada y en forma de una serpiente, como es el jueguito que nos van a, hasta recorrer todo. Y la última y la final es ayudándole a tener buenos modales. Por ejemplo, que él sea el responsable de empujar el coche, que le ayude a los padres, que él sea el responsable de coger y colocar de manera ordenada y saber hasta cómo ubicar las compras. Si yo pongo al último la cubeta de huevos y encima pongo un bidón de aceite, se acabó. O las galletas les destrozo porque las galletas se hacen migas. Todo eso favorece al razonamiento, pero tengo que instruirle al guagua y Claro. hacerle caer en cuenta que el orden de acomodar me va a permitir tener más cuidado y que los alimentos o cualquier tipo de enseres que estoy adquiriendo lleguen con absoluta integridad a la casa. Claro. Entonces hay múltiples formas. Otra es aprender a adquirir orden. En el tiempo tenemos una hora para hacer las compras y pagar y retirarnos porque tenemos que hacer otra cosa y tenemos que hacerle que no se distraiga. Que planifique. Exactamente, que aprenda a hacer un buen uso de su tiempo a través de lo que usted acaba de señalar, una adecuada planificación. Claro. Digamos, un poco, digamos, utilizando elementos lógicos, ¿cómo podríamos guiar a los niños, digamos, a resolver casos de su entorno, como por ejemplo en la calle, digamos, encontrar, digamos, objetos perdidos, cómo comportarse en la calle, en los medios de transporte, cómo guiarnos? A ver, yo creo que esto es día a día, es de la cotidianidad, lo hemos dicho con múltiples formas, desde enseñarles rutinas para que ellos comiencen a adquirir un principio que es autonomía. Autonomía, pero una autonomía responsable para que tome buenas decisiones. Por ejemplo, así no venga un carro y yo veo que el semáforo me indica que no debo cruzar la calle, tengo que aprender a ser respetuoso con la norma de tránsito, pero también estoy tomando ya una decisión. Otra cosa, que si es que veo que a una persona se le cayó un objeto en la calle, tengo que aligerar el paso, recoger su objeto y devolverle. Estoy atendiendo una secuencia. Entonces, el razonamiento me permite, sobre todo en la cotidianidad, tomar buenas decisiones y asertivas. Y eso se va eh, formando una cultura. Ya no necesito porque ya se va trabajando. Claro que tengo que irlo reforzando, pero el razonamiento, el inculcar buenas prácticas me va a dar como resultado una persona honesta, responsable, asertiva, creativa, honesta, autónoma, y así pudiéramos seguir nombrando una cantidad de virtudes que va a adquirir esta forma de pensar de manera ordenada, sistemática y práctica. Ingeniero, para nosotros ha sido un gusto y un placer que nos dé la oportunidad de realizar esta entrevista que es de mucha importancia, que nos ayude como mensaje, digamos, hacia los docentes, hacia padres de familia, a la, digamos, a la utilización del razonamiento lógico con sus niños, con sus estudiantes, con sus hijos, se podría decir. Sí, yo creo que eh, comencé diciendo una frase que decía que todo aquel que estamos inmersos en educación, y no me refiero a la educación formal, porque es la que está más abocada a las escuelas, las autoridades, los docentes. Educación también viene del hogar, padres, madres, abuelitos, etcétera. Debemos aprendernos a adaptarnos al chico. Y en actividades muy pequeñas, muy lúdicas, muy de juegos, desde los pequeños meses, tenemos que ir fortaleciendo el razonamiento lógico. Y no se diga en la universidad, cuando somos docentes, hasta en posgrado, se tiene que seguir fortaleciendo la capacidad de razonar y resolver de manera eficiente los problemas. Es una tarea que aboca a todos, sociedad, instituciones educativas, madres y padres de familia. Todos debemos de contribuir para que el niño y la niña, el futuro profesional, el futuro médico, arquitecto, ingeniero, etcétera, tenga una capacidad innata de poder ser responsable con sus decisiones a través de un razonamiento crítico, lógico, que permita contribuir y aportar a la sociedad. Y adicionalmente,
Mi querido Darío, invito a todos los docentes que por su medio de comunicación puedan visitarnos en el Laboratorio de Gestión de la Calidad Educativa. Estamos abocados a atender todo lo que son estándares. Uno de los estándares de calidad educativa también es la parte de currículo, y el currículo también se mide cómo logro el perfil de salida. Y uno de ellos es el razonamiento lógico, el razonamiento verbal, etcétera, etcétera, a que vengan y sean partícipes de proyectos de investigación que nos va a ayudar a contribuir con un granito de arena para mejorar el sistema educativo. Les invitamos acá al Centro de Investigación, Innovación y Transferencia Tecnológica de la Universidad Católica de Cuenca, donde siempre vamos a recibirles con los brazos abiertos. Muchas gracias, ingeniero. Darío, a las órdenes siempre.